¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro cuarto foro de investigación, Ecos de Ciencia y Tecnología, el cual es un espacio donde difundimos, compartimos y sociabilizamos información y divulgamos algunos avances de la ciencia y de la tecnología. Y la tarde de hoy tengo el agrado de presentarles la ponencia que se llama Satélites de Comunicaciones. Pero ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo creo que conmigo sí, mucho. Es que voy manejando y ya me perdí. Saca Google Maps o Waze, ¿no? Y eso es vía satélite. Digo, si para mí, que soy de una generación o varias generaciones, varias atrás, me sirve, para ustedes creo que les involucra y les interesa, es un tema de mucho interés para ustedes y están inmersos y estarán todavía más, lo que les falta. Y para hablarnos de este tema he traído a un especialista en satélites. Tengo el agrado de presentarles al ingeniero Roberto Betancourt. El ingeniero Betancourt tiene estudios en comunicación y electrónica. Tiene dos especialidades: comunicaciones y potencia eléctrica. Ha sido director de construcción, lanzamiento y puesta en órbita de los satélites Solidaridad 1 y 2, SatMex 5 y SatMex 6. Ha sido director ejecutivo de inteligencia tecnológica satelital y ha participado como director de misión de lanzamiento de 4 satélites. Director de centros de control satelital del SatMex, y ¿quién más sino el ingeniero con esa experiencia para hablarnos y darnos esta ponencia? Con ustedes, el ingeniero Betancourt, y disfruten de esta ponencia, jóvenes. Buenas tardes, bienvenido, ingeniero. Buenas tardes, les voy a pedir permiso para subir porque, aunque no lo crean, a mi edad mis ojos ya no funcionan bien, entonces, aunque no voy a leer las diapositivas, tengo que saber el contenido para poder platicar con ustedes sobre este contenido. ¿Vale? Entonces me subo, no me voy a llevar el micrófono, espero hablar lo suficientemente fuerte si no levantan la mano, ¿no? Esta tarde vamos a gastar aproximadamente 1 hora hablando de un tema que cuando yo tenía su edad me fascinó. Yo tenía bien claro que quería estudiar comunicaciones electrónicas y orgullosamente les puedo decir que soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, pero desde la prevocacional. ¿Alguien sabe o entiende qué es una prevocacional? En la Edad de Piedra, de donde yo vengo, había prevocacionales, que ahora son secundarias técnicas. Prevocacional, vocacional, la superior de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y las 2 especialidades las hice en el Poli. Después tuve oportunidad de viajar a Estados Unidos y estudiar en una de las universidades, no como estudiante para una maestría, pero sí para tener unos diplomados, y de ahí vienen mis especialidades. Ese es como un breviario cultural. Satélites. ¿Qué es un satélite? Es un artefacto artificial que nos va a permitir poder tener comunicación en todo el mundo gracias a esta tecnología. Hay varios elementos básicos que componen
un sistema satelital. Una antena de tierra, un satélite en el espacio y un cohete lanzador. Y vamos a ver brevemente de qué estamos hablando para que me den la oportunidad de involucrarlos en lo que realmente es tecnología de alta definición. ¿Sí? Como antecedentes vamos a hablar un poquito de la historia satelital. La historia satelital se basa en una concepción, una imaginación. Y aquí viene un punto muy importante para mí como ingeniero y que se los dejo de tarea. Me gustaba la electrónica, pero ¿saben por qué me gustaba la electrónica? Porque tenía curiosidad. Cualquier profesión que estudiemos o que abracemos debe de tener el ingrediente o el elemento de la curiosidad. Si yo quiero saber cómo funciona esto, tengo que ser curioso para descubrir cómo funciona. Porque todo tiene un porqué. Y la física nos enseña precisamente a entender el universo que nos rodea. Básicamente los satélites nacieron de la imaginación del hombre, y hombre hablo genéricamente. Hubo gente que tuvo esa visión, y no solamente eso, sino que tuvo el conocimiento para poder adentrarse en los límites de la tecnología y empujarla para descubrir más allá que había. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí. México, como país, no estaba involucrado en lo que eran las comunicaciones comerciales. Sin embargo, se da lo de las Olimpiadas de 1968, y antes de eso, México se une a una institución mundial que se llama Unión Internacional de Telecomunicaciones, formada por aproximadamente en ese tiempo 120 países, y había una compañía que proporcionaba los servicios satelitales que se llamaba Intelsat, que ya no existe porque todo va cambiando, todo es dinámico. México se une, y por primera vez para los mexicanos se pudo realizar una transmisión vía satélite de las Olimpiadas a todo el mundo, lo cual fue un gran logro porque ahí empezamos a aprender lo que era la tecnología satelital o la tecnología del espacio. ¿Cuál es el propósito de tener un satélite artificial en el espacio? Comunicarnos. Yo les diría, ahora podemos ser omnipresentes. ¿Qué significa? Que podemos estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Cómo? Saquen su celular y pueden hacer multillamadas al mismo tiempo a cualquier parte del mundo. Y esto se logra con los satélites, porque los satélites pueden repetir la señal las veces que nosotros queramos y a donde nosotros queramos enviar la señal. Eso nos hace omnipresentes, o sea, podemos estar en todas partes. Y es un gran atractivo, ¿verdad? Porque hace 30 años, vamos un poquito, a principios de los 90, ¿ustedes creen que existían los celulares como ahora existen? ¿Cómo eran los celulares en ese tiempo? El primer celular era un ladrillo que me duraba 40 minutos la... ¿Verdad? Eso me lleva a pensar que la tecnología en manos equivocadas puede causar problemas. ¿Qué pasaba? Un ladrillo que me duraba la batería 40 minutos. Pero ya fue el primer paso que se dio para poder estar comunicados inalámbricamente. Que esa es la tendencia mundial hasta nuestro tiempo. Ustedes como nueva generación van a vivir totalmente esa tecnología inalámbrica. Pero finalmente lo que sucedía era que los satélites nos podían dar la posibilidad de poder comunicarnos a cualquier parte del mundo. ¿Cómo se logra esta comunicación? La comunicación se logra con estaciones terrenas repetidoras. Yo genero una señal, la subo al satélite, el satélite la revisa, la recibe, la analiza, la amplifica y la regresa a un área determinada donde yo quiero que llegue esa señal. ¿Vale? Hubo una persona, un científico británico, que es el padre
de la concepción de las comunicaciones vía satélite, el señor Arthur Charles Clarke, que como buen científico y con mucha imaginación y curiosidad, el señor dijo: creo que es posible que podamos cubrir al mundo casi al 100% con 3 satélites. ¿Qué es lo que van a estar viendo estos satélites? Las partes de tierra, ¿verdad? El mar no nos interesaba. Con 3 satélites él concibió un sistema que podría proporcionar telecomunicaciones en general. Y aquí está un diagramita, un dibujo en donde nos da a conocer los 3 satélites, ¿sí? Y cómo veríamos al mundo con esos 3 satélites. Aquí lo bonito de esto es, estamos hablando de satélites de comunicaciones comerciales que están a una altura de 35.680 kilómetros aproximadamente arriba de la Tierra, tomando como referencia el nivel del mar. ¿Alguien sabe cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? ¿En el perigeo o en el apogeo? ¿Una idea? ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque siempre es necesario tener una referencia de lo que estamos hablando. ¿Cuánto pueden ser 35.000 kilómetros? Mucho, poco, tal vez nada. Pero cuando yo digo la Luna se encuentra a 360.000 kilómetros de distancia, ya puedo comparar ese número con los 35.000 kilómetros de los que estoy hablando para poner un satélite en esa órbita. ¿Cómo se le llamó a esa órbita que Arthur C. Clarke descubrió científicamente? Se le llamó la órbita geoestacionaria geosíncrona, y él determinó científicamente que a esa altura el satélite se iba a ver como un cuerpo inmóvil, que nada lo iba a perturbar. Finalmente tampoco es cierto, ¿verdad? Porque tenemos la perturbación solar, la perturbación lunar y la atracción terrestre, pero casi es inamovible un satélite a esa distancia. Pasemos a la otra, por favor. Este es el señor cuando era joven, aunque no lo crean, yo también fui joven y bello. No se ría, señorita, por favor. ¿Sí? Pero fue a él o a mí. Ambos, gracias. Este señor fue el científico que concibió el primer sistema satelital de comunicaciones. Ahora ya lo ven. Esta es una fotografía artística de un satélite de comunicaciones en banda L. Finalmente, cuando estamos hablando de electrónica, cuando estamos hablando, y no quiero desviarlos porque, ¿de qué semestre son, muchachos? Primero. Bueno, en el tercer semestre van a tener que escoger especialidad, pero yo no quiero presionarlos para que digan me voy a redes de cómputo o me voy a automatización, porque allí ven mucha electrónica, pero bueno, eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Sin embargo, esta es una representación artística de un satélite de banda L, el cual nos permite tener precisamente comunicaciones móviles en satélites. ¿Han oído hablar de los teléfonos satelitales? Bueno, ese teléfono satelital, por medio de su antena, un vástago, no sé, de 12 centímetros, puede accesar al satélite que está a 36.000 kilómetros, ¿sí? Por medio de una antena que que tiene un diámetro de 20 metros. Entonces, fabuloso, ¿no? Es como magia, y realmente es magia. La tecnología es magia. Y precisamente saqué estos 2 extractos que quiero compartir con ustedes. La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse hacia lo imposible. O sea, inténtalo, vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar. No te canses de intentarlo. Número 2, una frase que también Arthur C. Clarke dijo y que me gustó mucho es: toda la tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es magia. El tener un celular es magia. El tener 350 canales de televisión de alta definición es magia. El poder transportarnos en un avión es magia. ¿Por qué? Porque la tecnología y la magia se juntan y hacen uno solo. Primer satélite que se lanzó al espacio, ¿de qué país creen que fue? Ruso. Se llamó Sputnik
y era una esfera con unos vástagos que servían como antenas repetidoras, y nada más podía recibir una señal de radio y repetirla hacia la Tierra de donde se había generado la señal. Era todo lo que se tenía como un gran avance. Pasamos a la siguiente, por favor. Finalmente los americanos se pusieron la pila y dijeron, pues vamos también a construir nuestro primer satélite, y se aventuraron a construir el primer satélite de comunicaciones. ¿Cuál es la gran diferencia entre un satélite y el otro? El satélite americano ya tenía celdas solares, entonces recibía la luz del sol y podía ser autónomo y tener una vida más duradera que el satélite ruso. El satélite ruso se le acabó la pila y adiós, se perdió, hasta allí llegó, ¿sí? Ahora, al señor de la derecha yo lo conocí hace muchos años, un tremendo científico que fue el que participó en el primer satélite de comunicaciones comerciales que se llamó Syncom. Aquí están jovencitos y están más grandecitos. Este satélite fue el que transmitió la primera señal comercial desde Francia hasta Estados Unidos. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Esa fue la señal comercial, una señal de televisión. Hablando de frecuencias, que después se van a ver involucrados los que estudian electrónica en cómo manejamos las frecuencias, es algo muy parecido a nuestro radio. Nuestro radio tiene AM y tiene FM. Entonces, en los satélites también utilizamos frecuencias. ¿Para qué? Para no interferirnos, porque ¿cuántos satélites creen que hay en el espacio en este momento en la órbita geoestacionaria geosíncrona? Más de 3.000 satélites, y todos usando la misma frecuencia. Entonces tenemos que cuidar muchísimo cómo hacemos la separación de frecuencias para que no existan interferencias. Pero básicamente esto es la primera señal de televisión originada desde Francia y enviada hacia Estados Unidos, a Nueva York. Sí, por favor. Vamos a hablar un poquito de tipos de órbita para que ustedes tengan un saborcito de... ¿Le cambiamos, hija, por favor, hijo? Perdón, les digo que no veo. La siguiente, por favor. Ok, esta es una fotografía artística. Si estuviéramos a 36.000 kilómetros, así veríamos cómo está poblada la Tierra de satélites alrededor. Y hay satélites que son muy pegaditos, que están muy pegaditos a la Tierra, y hay satélites que están muy lejanos a la Tierra. Los lejanos son los satélites que están en la órbita geoestacionaria geosíncrona, a 36.000 kilómetros de distancia. La que sigue, por favor. ¿Qué tenemos de tipos de órbita? Básicamente tenemos las órbitas geosíncronas o geoestacionarias a 36.000 kilómetros, que viajan a la misma velocidad que viaja la Tierra, casi 24 horas por día, ¿verdad? Entonces es la velocidad que tiene el satélite. Por eso decimos que el satélite es un punto, un cuerpo inmóvil, porque conforme va rotando la Tierra, el satélite va rotando con la Tierra y nunca se va a mover, ¿sí? La órbita media está aproximadamente a 10.000 kilómetros por hora, a 10.000 kilómetros de altura, y tiene una duración subórbita de 5.8 horas. O sea, viajan a mucho más velocidad que la rotación de la Tierra. Y por último tendríamos las órbitas bajas, que son las que están a 1.000 kilómetros, y el satélite recorre la Tierra en su totalidad en 1.8 horas. El transbordador espacial, para darles la referencia, puede viajar a entre 200 y 600 kilómetros de altura. Después de eso, el transbordador no aguanta y se puede destruir. ¿Por qué? Porque las condiciones del espacio son muy especiales. Hay mucho calor, hay mucho frío, hay micrometeoritos. Entonces es un ambiente difícil de controlar. Por eso los materiales especiales con los que se tienen que construir todas las naves que suben al espacio, incluidos los satélites. Últimamente está de moda lo de los autos híbridos y de los autos eléctricos. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar qué tipo de baterías utilizan?
utilizan las baterías de iones de litio que nosotros empezamos a utilizar en la industria satelital hace casi 25 años. Y es lo que actualmente se está utilizando para poder optimizar los coches eléctricos y los híbridos. ¿Qué quiero decir? La tecnología satelital ha permitido el crecimiento comercial de los productos que día con día consumimos, entre los automóviles. La que sigue, por favor. Tipos de satélites. Hay muchos tipos de satélites. El de comunicaciones comerciales, que me dice, te puedo transmitir señales de televisión en alta definición, en 4K, en 8K o en 16K, como se tiene ahora. Pero también te puedo transmitir voz y datos. Pero también te puedo decir cómo va a estar el clima, ¿sí?, en la zona donde tú vives. Pero también tengo satélites espías. Digo, México no, ¿verdad? Pero les dejo de tarea qué países pueden tener satélites espías, ¿no? Pero la resolución de las cámaras que llevan a bordo estos satélites les permite sacar una fotografía de un objeto del tamaño de una pelota de tenis, para que se den una idea, ¿sí? Entonces es algo fabuloso. Me van a decir, cuando está nublado y las nubes, hay forma de traspasar las nubes para poder sacar la fotografía. Rayos infrarrojos, etcétera, etcétera, etcétera. Radares muy potentes para que yo pueda tomar las fotografías. Ya te sigue, por favor. Los satélites meteorológicos, en los que les comentaba cómo va a estar el clima. Los satélites de comunicación, de telecomunicaciones, son los que ya estamos hablando. Los satélites comerciales de percepción remota son los que están específicamente diseñados para poder sacar. Por ejemplo, México, ¿cómo puede saber cuál puede ser, potencialmente hablando, cuál puede ser su producción de maíz durante una temporada? Si yo contrato los servicios de un satélite que saca fotografías, me puede decir qué zonas son potencialmente las mejores para poder sembrar maíz y cosecharlo, y qué zonas no son buenas. El satélite no piensa, el satélite me manda fotografías. El experto que lee las fotografías es el que tiene que determinar eso. En general, tenemos muchos tipos de satélites, y tenemos muchos tipos de satélites, grandotes, chiquitos, medianos, microsatélites, etc., dependiendo del tipo de servicio que se vaya a dar. Esta industria creció desde principios de los 70s, y a la fecha sigue siendo una industria muy poderosa, que es la industria de las telecomunicaciones y el satélite. La que sigue, por favor. Igual, representaciones artísticas de satélites de banda L, de percepción remota, o sea, para saber cómo está el clima, para saber cómo está la cosecha, etcétera, ¿sí? Y así es como el satélite vería la Tierra, y en ese momento se puede meter el zoom para ver exactamente un área en específico que queremos analizar o investigar. Igual podemos investigar cualquier tipo de cosecha, lo que ustedes piensen que se puede sembrar. Si aparece en el mapa, se va a poder fotografiar. Aquí sigue, por favor. Vamos a hablar un poquito de las generaciones de satélites mexicanos, que de alguna forma fue el detonante para que México empezara a crecer en la tecnología satelital, que es donde yo vengo. Se tuvo la primera generación de satélites mexicanos con los satélites Morelos 1 y Morelos 2. Y les voy a dar el año, pero no se asusten, por favor, porque no les voy a decir mi edad. Estos satélites fueron lanzados en 1985 y 1986, utilizando el transbordador, ¿sí? Esa fue la primera generación. Fueron satélites construidos por una compañía americana que se llamó Hughes Aircraft Company, a donde yo fui asignado para trabajar con ellos y aprender cómo diseñaban, cómo armaban un satélite, cómo lo probaban, cómo lo lanzaban y cómo lo ponían en operación. Fue mi primera gran experiencia el conocer ese mundo de tecnología tan fascinante, y para mí fue magia. La siguiente generación de satélites fueron los Solidaridad 1 y 2, que tienen a su izquierda. Fueron satélites ya más avanzados. Para darles una idea,
El satélite Morelos 1 o el satélite Morelos 2 generaba 700 watts de potencia. Las celdas solares era lo que generaba. Un horno de microondas, ¿cuánto necesita de potencia para poder jalar? 1.5 kilowatts, 2 kilowatts. O sea, el horno de microondas que conocemos ahora consumía más potencia que lo que esa primera generación de satélites mexicanos podían generar. La segunda generación son satélites ya más grandes y generaban una potencia eléctrica de 3.5 kilowatts, casi 4 kilowatts. Entonces la tecnología en términos de celdas solares y de baterías fue avanzando a grandes pasos. ¿Alguien puede decirme cuál es la eficiencia de una celda solar actualmente? Una celda comercial, porque estas son especiales. Dígame. Pueden brindar energía a todo lugar. También pueden, sí, como calentadores de agua. Pero el porcentaje de eficiencia, o sea, de todo, a ver, yo pongo una celda solar que vea el sol. De los rayos solares que capta la celda solar, realmente cuánto convierte en energía. Les voy a dar un dato, entre 12 y 13%. Actualmente la celda solar que utilizamos en la construcción de satélites tienen una eficiencia del 35-38%. O sea, es un tremendo avance el que se tiene en este tipo de celdas solares. Bueno, finalmente pasamos a la siguiente generación de satélites mexicanos, que fue el SatMex 5, y ustedes pueden ver las diferencias, aunque es una fotografía artística, pueden ver las diferencias. Este satélite SatMex 5 producía casi 10 kilowatts de potencia eléctrica. Y ahorita vamos a ver por qué se necesita generar potencia eléctrica en un satélite. Y por último, el SatMex 6, ya hay SatMex 7, ya hay SatMex 8 y ya hay SatMex 9, pero para el caso de compartir con ustedes, llegué nada más a SatMex 6. Este satélite produce casi 14 kilowatts de potencia. Entonces, la tecnología sigue avanzando, tanto en potencia eléctrica como en reducción de tamaño de los componentes electrónicos. ¿Por qué? Porque finalmente nos interesa mucho que un satélite sea lo más liviano posible, porque lo tenemos que aventar al espacio por medio de un cohete. Y entre más peso tiene un satélite, más trabajo nos va a costar lanzarlo y sacarlo de la atmósfera terrestre. Hay recursos de órbita espectro que tenemos que entender, en el cual no somos dueños del espacio nada más porque México decidió lanzar unos satélites al espacio. Son acuerdos internacionales que se tienen entre gobiernos y que definen cuáles son las posiciones orbitales que se van a utilizar. Y esto es importante porque dependiendo de la posición orbital es la línea de vista que tengo hacia la Tierra. Si yo quiero ver México, y ahorita vamos a ver la gráfica, me interesa en específico ciertas posiciones orbitales, porque no quiero ver a México muy sesgadito, porque la señal que voy a mandar ya no va a ser tan potente. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos el arco orbital para América del Norte, y como ustedes pueden ver, México tiene asignadas las posiciones 113.0, 114.9 y 116.8, que son las posiciones que nos dejan ver todo el continente americano. O sea que si yo diseño una antena satelital con la cobertura de todo el continente americano, voy a poder tener conectado a todo el continente americano. No me importa si se genera una señal en la Patagonia y la quieren recibir en Canadá, por ejemplo. Precisamente ese es el propósito de un satélite de comunicaciones. Podemos ver que tenemos vecinos y cada vecino tiene asignada su posición orbital. Y cuando lanzamos un satélite, tenemos que llegar a esa posición orbital sin chocar, porque no se vale chocar con otros satélites, si no se hace la pelotera y hasta allí llegamos. La siguiente, por favor. Bandas de frecuencias, como les decía, tenemos AM, FM en el satélite, se llaman banda C, banda KU, banda L, banda K, etcétera, etcétera, etcétera. Estas bandas nos permiten distribuir las señales sin que tengamos interferencia entre satélites y entre países. Aquí nada más les doy a conocer cómo está el espectro de radiofrecuencia.
donde tenemos banda L, banda S, banda C, banda X, banda KU, banda K, banda B, banda W, bla, bla, bla. Eso ya es cuando estamos distribuyendo las potencias, que es precisamente como diseñamos las frecuencias que van a utilizar los amplificadores que van a amplificar la señal que los satélites reciben para poder regresar al satélite. Un espectro ya un poquito más entendible, en donde estamos señalando cuáles son las frecuencias que podemos utilizar en un satélite. La que sigue, por favor. La que sigue. Características generales. Vamos a ver rápidamente cuáles son las características generales de un satélite genérico, ¿sí? Por así llamarlo, para que ustedes conozcan las tripas, para que ustedes conozcan el corazón, el cerebro de un satélite. La que sigue, por favor. Este es un dibujo artístico de un satélite muy complejo, porque tiene muchas antenas, tiene muchos paneles solares, y es un rectángulo el satélite que cuesta mucho trabajo mantenerlo en el espacio equilibrado. La que sigue. Subsistemas, le llamamos subsistemas de subsistemas a cada uno de las secciones del satélite que tenemos que diseñar y construir para que pueda proporcionar las comunicaciones. El subsistema de antenas, el de comunicaciones, control térmico, propulsión, estructura, potencia eléctrica, orientación, telemetría y comando. La que sigue. Aquí es un diagramito un poquito a bloques para que puedan tener un entendimiento. Básicamente, el satélite se construye ¿para qué? Para dar comunicaciones. Entonces, todos los demás subsistemas, que le llamamos plataforma, es para apoyar, para que el satélite tenga la capacidad y la habilidad de poder proporcionar las comunicaciones. El subsistema de antenas, como ya hablamos, tenemos varias frecuencias. Cuando estén en la superior, los que estudian electrónica van a saber cómo diseñar una antena. Cuando a mí me enseñaron en teoría electromagnética las series de Fourier, nunca me dijeron que era para diseñar antenas. Lo descubrí hasta que empecé a trabajar. Si mi maestro me hubiera dado un ejemplo de la vida real, hubiera sido más fácil para mí entender esas famosas series de Fourier, que me quitaron el sueño varias veces y que más me valía no reprobar, porque al presentar el ETS era casi imposible de pasar. Pero tenemos básicamente el subsistema de antenas, y tenemos normalmente diseños de antenas parabólicas o antenas de malla o antenas de corral, dependiendo de la frecuencia. La frecuencia está ligada directamente, entre más alta la frecuencia, su onda electrónica o electromagnética, perdón, es más chiquita. ¿Qué pasa cuando vamos con el coche y tenemos el radio en FM? ¿Pasamos un desnivel? ¿Se corta la señal? No. ¿Por qué? Porque su señal es muy pequeñita y atraviesa casi todo. En cambio, la señal de AM, que es una señal senoidal más grande, pues ahí sí se va a cortar. Lo mismo pasa con los satélites, aunque la idea es que el satélite no tenga interferencia en su línea de vista para que se pueda recibir la señal, ¿verdad? La que sigue, por favor. La que sigue. Este es un diagrama a bloques del subsistema de comunicaciones. Básicamente es la parte de recepción de la antena, el receptor, el multiplexor de entrada, los atenuadores con sus amplificadores, el multiplexor de salida y la salida de la antena hacia tierra. ¿El que sigue? Luego aquí vamos a ver el subsistema de comunicaciones, que está repleto de fierritos, de chuchitas, de todo tipo de cosas que nos ayudan. Imagínense que una señal tiene que viajar 36.000 kilómetros. Se inicia aquí, ¿y cómo creen que llega allá? Toda débil, toda sucia. En cuanto lo recibe la antena del satélite, el satélite se encarga de procesar esa señal para limpiarla, para purificarla y para regresar a la Tierra. Bueno, el subsistema de comunicaciones tiene esos elementos que nos van a ayudar precisamente a poder asegurar la calidad de la señal. ¿No les gustaría ver una señal de televisión con cositas raras, verdad? Nos gusta que sea
clara, que se oiga bien, etcétera, etcétera. Bueno, el subsistema de comunicaciones de un satélite se encarga de eso. Pasamos a la otra. Este ya es el diagrama bloques un poquito más a detalle del subsistema de comunicaciones. Habíamos hablado de la antena que recibe la señal, un amplificador de bajo ruido, después tenemos osciladores, después tenemos amplificadores para mejorar la señal, multiplexores de entrada, después tenemos atenuadores y ya el amplificador de potencia que me va a permitir sacar la señal a través de la antena del satélite. Y aquí están separadas las antenas, pero es una sola antena, a la recepción y a la transmisión. Y ahí jugamos con la física y con las matemáticas, porque lo que hacemos es una separación de 90 grados para poder lograr que las señales de entrada y de salida puedan diferenciarse, ¿vale? Subsistema de control térmico. Hablamos de que en el espacio es un ambiente muy difícil de sobrevivir. Tenemos temperaturas de menos 170 grados centígrados y tenemos temperaturas de más 140 grados centígrados. O hace mucho calor o hace mucho frío, y el satélite debe estar preparado para poder sobrevivir a esas temperaturas, a esos grandes cambios de temperatura. Si a eso le sumamos que los amplificadores disipan mucho calor, o sea, internamente los amplificadores que trae el satélite disipan mucho calor, bueno, pues el satélite parecería un hornito bien rico para poder cocinar algo, porque sus temperaturas serían muy altas. Hay tres cosas que matan a la electrónica. ¿Alguien me puede decir cuáles son? El polvo, el agua, la coma, por ejemplo. la temperatura. Esa, mira. Son las tres. Y aquí estamos luchando contra la temperatura, por eso es importante que el subsistema térmico que diseñemos en un satélite sea el adecuado para que pueda vivir el satélite los años que nosotros definamos por diseño que va a vivir. ¿Sí? Si yo defino que el satélite va a vivir 15 años, tengo que asegurarme que el subsistema térmico va a permitir una temperatura de operación del satélite que sea adecuada para esos 15 años. ¿Cuál es la temperatura ambiente de un fierro de electrónica? Puede ser entre 17 y 25 grados, dependiendo de qué tan crítica sea su función. Y esa es la temperatura que tenemos que tener en el satélite durante sus 15 años de vida. Por eso es importante. Pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Propulsión. Voy a hablar rapidito de propulsión. Un satélite rectangular normalmente tiene entre 14 y 18 propulsores. ¿Para qué nos sirven los propulsores? Nos sirven para modificar la órbita del satélite, porque habíamos hablado que parece un objeto inmóvil en el espacio, pero no lo es, tenemos que estarlo corrigiendo. La gravedad de la Tierra, la atracción, hace que el satélite se mueva hacia adentro, pero el Sol también tiene perturbaciones que hacen que el satélite se vaya hacia otro lado. La Luna atrae al satélite. Entonces, cada determinado tiempo tenemos que hacer correcciones de órbita del satélite para que siempre esté en el mismo punto, y el subsistema de propulsión nos ayuda para lograrlo. Antes sigue, por favor. Propulsión eléctrica. Dos elementos básicos para la propulsión eléctrica. Uno de ellos es nuestra batería y otro de ellos nuestras celdas solares. Y un impulsor eléctrico, ¿sí? Que es por medio de jugamos con la química un poco para poder desprender electrones que choquen contra una cámara y nos puedan dar un impulso. En el espacio no hay aire, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos dar el impulso en el satélite si no hay aire? No hay nada contra lo que pueda chocar un propulsor cuando lo estoy encendiendo. Es importantísimo nuestras baterías y nuestras celdas solares para poder lograr tener la potencia suficiente y poder realizar las maniobras de corrección que tenemos que hacer con nuestros propulsores. ¿A qué sigue, por favor? Este es un diagrama muy simplificado de un subsistema de propulsión, ¿sí? Tenemos el químico, que es el que enciende, tenemos
un gas inerte que es el que le da presión a nuestro químico para poder empujarlo, ¿sí? Y tenemos válvulas de escape. Pero, oh rayos, ¿qué pasa? El satélite, cuando lo construyó, no le cargo el químico porque puede explotar. Se lo voy a cargar hasta que esté en el sitio de lanzamiento. Y eso lo hago por medio de válvulas externas que conecto para que pueda cargar el combustible. Una bomba de gasolina para mi coche, pero bajo condiciones extremas de cuidado. Una temperatura ambiente de 17 grados, solamente el especialista capacitado para cargar combustible es el único que puede hacer. Ni Roberto Betancourt ni cualquier otro técnico lo puede hacer. Solamente los capacitados y certificados lo pueden hacer. Porque si explota, pues es una bombita, ¿no? Y si llegara a explotar, les voy a poner un ejemplo. Un cohete que se lanza al espacio puede pesar casi 800 toneladas, de las cuales, y ahorita lo vamos a ver, de las cuales 700 toneladas son de combustible. Si llega a explotar en el sitio de lanzamiento del cohete con los satélites, lo que va a suceder es que 4 kilómetros a la redonda quedan destruidos. Para darles una idea de lo que es un cohete con su combustible, los satélites y su combustible. Pero bueno, lo vamos a ver en un momentito. Entonces, básicamente este es el motor principal. Es un motor que le llamamos principal porque es el que nos ayuda a poner el satélite en su órbita final. Una vez que el satélite es soltado del cohete que lo lanzó, el satélite tiene que moverse por sus propios medios. Pero necesitamos una potencia tremenda porque si uso los otros impulsores, pues me voy a tardar 20 años en poner el satélite en su órbita final o en su posición final. ¿Se acuerdan de la gráfica que les enseñé? El arco orbital. En cambio, con este motor lo puedo hacer aproximadamente en una semana. Y ese es lo atractivo del motor principal. La que sigue, por favor. Tenemos el subsistema de estructura, etcétera. Este subsistema es la estructura del satélite que debe ser lo suficientemente buena para aguantar el frío y el calor, para que no sufra grandes cambios y no tenga deformaciones que nos hagan perder al satélite por una falla. La que sigue. La que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una idea de... Hay un subsistema que es muy importante para los que nos dedicamos a las comunicaciones vía satélite. Tengo que recibir la señal del satélite para saber cómo se está comportando cada uno de sus componentes electrónicos. A eso le llamamos telemedición o telemetría. Pero también tengo que comandarlo, o sea, tengo que mandarle instrucciones, porque el satélite finalmente tiene una o varias computadoras a bordo que me van a permitir reconfigurarlo de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Bueno, a ese subsistema le llamamos subsistema de telemetría y comando. Y rango es la medición de distancia de mi estación terrena hacia el satélite para saber que el satélite se encuentra a la distancia que yo quiero que se encuentre. Y si no se encuentra a esa distancia, empiezo a las maniobras de corrección utilizando el subsistema de propulsión para volverlo a poner en la posición que debe de estar. ¿Vale? La que sigue. La que sigue. La que sigue. Siguiente. Ok. Subsistema de orientación, computadoras a bordo, tengo sensores, tengo mi área de telemetría y comando, tengo mis dispositivos electromecánicos de corrección y tengo mi subsistema de propulsión. Básicamente la computadora toma el control total de todos estos dispositivos y componentes. Sin embargo, yo como controlador satelital desde tierra puedo reconfigurar la computadora para que me realice otras instrucciones de acuerdo a mis necesidades. La que sigue. Subsistema de potencia eléctrica. Bueno, aquí les doy una idea de cómo está diseñado un subsistema de potencia eléctrica, que son los paneles solares, que son las baterías, que son los transmisores, receptores y la electrónica del bus o de la plataforma, ¿verdad? Siempre con reguladores de voltaje y con limitadores de corriente. La que sigue. Siguiente. La que sigue.
Cobertura geográfica. Esto es importante porque es la parte esencial de las comunicaciones del satélite. Pásate a la siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Vamos a hablar de las características principales de las 3 generaciones de satélites que ya comentamos en el pasado. Ahí tienen las fechas de lanzamiento, fecha de fin de vida, cuáles son las capacidades de comunicaciones y cuál es la cobertura que tiene cada uno de estos satélites, ¿verdad? Como se fijan, han ido creciendo con el tiempo. Algunos ya no están vivos, Solidaridad 1 y 2 ya están en el cielo de los satélites porque terminaron su vida útil, llegaron a su vida útil, que fue lo bueno. ¿Cuánto creen que cuesta construir un satélite? ¿En dólares o en euros? No, en dólares. Una idea. ¿Quién me dice? 100 millones. 300 millones, 400 millones de dólares. ¿Cuánto creen que cuesta construir un cohete? 300 millones, 400 millones de dólares. Cuando yo construyo un satélite y construyo un cohete y lo subo al espacio, ¿cuánto me estoy gastando? 600, 800 millones de dólares, más seguros, más lo que tengo que pagarle a los empleados especialistas, más todo lo demás que a mí como ingeniero no me gustaría conocer, ¿okay? Porque es mucho para mí. Me quedo con la tecnología y ahí está. La que sigue, por favor. Ya hablamos de las bandas para hacer la diferencia y no tener interferencias. Seguimos, todavía estamos viendo lo de las bandas. Seguimos hasta que nos... Aquí eso es lo que quería compartir con ustedes. Aquí pueden ver ustedes cómo podemos diseñar las coberturas de un satélite. Quiero cubrir todo el continente americano. Aquí lo tengo. Me interesa mucho México, ¿verdad? Por eso está cubierto así. Y después me interesa lo que le llamamos haces puntuales. Se hace un estudio de mercadotecnia y ve cuáles, potencialmente hablando, las comunicaciones que puede tener en cada uno de los países de Latinoamérica. Incluido Estados Unidos también lo puedo llenar de bolitas, ¿verdad? O lo puedo cubrir con una sola cobertura para que pueda tener las comunicaciones. Pero así es como concebimos las coberturas que después se convierten en antenas y que nos van a dar esa comunicación con todos los países. La que sigue. Vamos a hablar un poquito de las compañías que construyen cohetes lanzadores. Ahí está el listadito de las compañías. La más importante para mí desde el punto de vista técnico es Arianespace, que es un consorcio europeo liderado por los franceses y que desde el punto de vista de confiabilidad es de los mejores, si no es que es el número 1. Son los más caros, pero vale la pena utilizarlos como cohetes lanzadores. La que sigue. ¿Nos seguimos? No, ándale. A ver, aquí tenemos una representación de un cohete típico de lanzamiento de Arianespace, o Arianespace, como quieran decirlo. ¿Cuánto mide el cohete? 50 metros aproximadamente. La electrónica y la estructura pesan 100 toneladas, el combustible es de 670 toneladas, y aquí este cohete tiene capacidad para enviar al espacio 2 satélites, uno que pesa 6 toneladas y otro que pesa 3 toneladas. El total de masa al momento del lanzamiento es de 779 toneladas. ¿Cuánta carga útil lleva? 9 toneladas, ¿verdad? Lo demás se destruye, ¿eh? Cuando se logra el lanzamiento, réstenle a 779 toneladas 9 toneladas y lo demás adiós. Por eso son tan caros los servicios de lanzamiento, por eso son tan caros los cohetes, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Aquí está desmenuzado cómo se va construyendo un cohete etapa por etapa, ¿sí? Cómo se integran los satélites a la punta del cohete y después ya se cierra todo, se hacen las pruebas necesarias y ya estamos listos para cargar combustible en el cohete y para lanzarlo, que ese es el propósito final del cohete lanzador. La que sigue. Aquí les doy una breve cronograma de la preparación del
cuánto nos tardamos en preparar el satélite, cuánto nos tardamos en preparar el lanzamiento. Eso en el sitio de lanzamiento, ¿sí? Y después el día del lanzamiento, ¿verdad? Siguiente. Pero aquí viene también una secuencia de lanzamiento. Cómo empieza a subir el cohete, cómo se separan los strap-ons o los adicionales, que son motores de combustible sólido básicamente, y después cómo va hasta que suelta los satélites, ¿sí? Y el satélite ya está en el espacio y se tiene que valer por sus propios medios para poder llegar a la órbita en la que está designado trabajar. ¿Sigue? Tenemos que hacer un rastreo del cohete y del satélite, porque no podemos hacer nada a ojos cerrados. Ese rastreo es a nivel mundial, con línea de vista. Cuando está pasando por Hawái, lo cachamos. Cuando está pasando por Nueva York, lo cachamos. Cuando está pasando por Rusia, lo cachamos. ¿Sí me entienden? O sea, tenemos que hacer un seguimiento total y completo del satélite para asegurarnos que está haciendo las maniobras que nosotros le comandamos. La que sigue, por favor. Y bueno, por último, me quedo con la fotografía artística de Satmex 6, que me encanta ese satélite. Es un satélite precioso, que de punta a punta de alas solares mide casi 31 metros, es inmenso, ¿sí? Y un cohete Ariane 5 de última generación, que fue el que utilizamos para lanzar este satélite. Y sería todo, muchachos. Es algo muy rápido, en una hora, pues a lo mejor tenemos que gastar mucho tiempo para poder hablar de los detallitos, pero espero que les haya interesado la presentación, porque esto los involucra en lo que es la tecnología. Y aquí están, el primer semestre, para abrazar la tecnología y hacerla suya. Recuerden que hay varias cosas importantes como estudiantes. Número 1, la curiosidad. Número 2, la constancia. Y número 3, la inteligencia. Tómenlas, hagan las suyas y abracen la tecnología. Yo los invito porque soy un ingeniero que abrazó la tecnología y no me arrepiento de eso. Gracias, muchachos.